Cordial saludo, mi nombre es Ivonne Lorena Cañón Romero. Voy a presentar la actividad de investigación cualitativa. La investigación cualitativa. Empezamos con un breve concepto que se caracteriza por su renovado interés y sentida necesidad por aplicar su denominada metodología cualitativa, demandada especialmente por parte de sociólogos, educadores y psicólogos. La fenomenología fue originada en 1928 por Edmund Husserl. Fue el fundador, escribió la entrada a la fenomenología. Decimos que la fenomenología denota un nuevo método descriptivo, filósofo, que desde finales del siglo pasado ha establecido una disciplina psicológica. Decimos también que es una disciplina psicológica capaz de dar las únicas bases seguras sobre las que se puede construir una sólida psicología empírica. Podemos deducir que la fenomenología se puede deducir el carácter metódico, el carácter científico, el carácter filosófico. Decimos que la fenomenología inicia como un intento de fundamentar la ciencia. Las fases es establecer los presupuestos, hipótesis, preconceptos desde los cuales parte el investigador. Se obtienen datos de la experiencia vivida desde numerosas fuentes, entrevistas en profundidad, espera de adquirir información acerca del objetivo del estudio. Instrumentos de recolección se basa básicamente en entrevistas, historias de vida, preguntas abiertas, grabaciones, videos y observación. El análisis de datos, desarrollar descripciones textuales y estructurales, realizar una síntesis de los significados y esencias textuales estructurales de la vivencia. Etnografía. Su origen fue fundada por Spreading. Lo fundamental es que ella se ocupa del registro del conocimiento cultural, y para Kumpers los estudios etnográficos se centran sobre las interacciones sociales, y para Lutz se trata del análisis holístico de la sociedad. Decimos que el proceso etnográfico no responde a directrices estrictas, pues se afectaría la apropiación de información de un medio convulso. Las fases de la etnografía, una de las fases es que este proceso responde a la delimitación y selección del objeto de estudio, asimismo el trazado de los objetivos y preguntas de investigación. Además, se establecerán los tiempos y lugares necesarios para la pesquisa. En la segunda fase decimos que este proceso responde a un momento empírico, analítico, donde constituye el punto central de la investigación. Los instrumentos de recolección básicamente son entrevistas no directivas y semidirectivas, observación y participante, notas de terreno. El análisis de datos es la observación del participante, entrevistas cualitativas o en profundidad discusión de grupos. La etnografía virtual, su origen fue cuando los investigadores comienzan a mostrar interés ante el fenómeno que representa la generación de espacios de socialidad, producto de la configuración de comunidades virtuales. La etnografía virtual es un método nuevo de investigación en los espacios virtuales que de todas maneras se encuentra en proceso de expansión y formulación teórica y metodológica. Constituye una particularización en la aplicación de la etnografía en los estudios de las vivencias en Internet. Alguna de sus fases se selecciona el campo de estudio, los interrogantes de investigación, el objeto u objetos de estudio, las preguntas y organizar las mejores fuentes teóricas y contextuales posibles, seleccionar los informantes, planea y organiza las estrategias de trabajo en campo virtual. Los instrumentos de recolección son técnicas utilizadas en ambientes virtuales, la observación flotante, encuestas online y web. El análisis de datos es la integración del material audiovisual y textual, la lectura de textos etnográficos, los hipertextos pueden ser una forma ágil de contrastar y presentar los datos. La teoría fundamentada, su origen fue realizada por parte de Gleiser y Strauss en su libro El Discovery.
sus raíces en el interaccionalismo simbólico, en donde el investigador intenta determinar qué significado simbólico tienen los artefactos, gestos y palabras para los grupos sociales y cómo interactúan unos con otros. El propósito es desarrollar la teoría basada en datos empíricos y se aplica en áreas específicas. Las fases es comparar incidentes aplicables a cada categoría, integrar categorías y sus propiedades, delimitar la teoría y redactar la teoría. Los instrumentos de recolección es entrevistas realizadas a los informantes, luego comienza el proceso de codificación de la información, procedimiento de la data se continúa mediante la comparación constante entre la categoría hasta alcanzar la saturación de las mismas. Y ya en ese punto ya no hay información nueva que codificar y se determina cuál es la categoría central de la investigación. El análisis de datos son las entrevistas y las observaciones de campo, así como los documentos de todo tipo, diarios, cartas, biografías. En la teoría fundamental, su objeto es un fenómeno social para la cual sirve de informantes. Los métodos, conocer el fenómeno que seleccionan los informantes, y el desarrollo es sobre una metodología adaptada al estudio de la realidad social. La investigación y acción fue desarrollada por Kurt Lewin en el periódico inmediato a la posguerra con un método de intervenir en los problemas sociales. Lewin identificó 4 fases en la investigación, que es planificar, actuar, observar y reflexionar. En las fases es el diagnóstico de la situación problemática, delimitar los objetivos, organizar la secuencia de actuación, describir cómo se va a relacionar el grupo de investigación con otras personas. Los instrumentos de recolección son entrevistas, observación del ambiente, formar grupos de enfoque, toma de notas, videos y revisión de documentos. En el análisis de datos tenemos mapas conceptuales, diagramas, causa-efectos, matrices, espinas de pescado, son la base para generar el reporte que contiene el diagnóstico de la problemática. Y por último, el plan de acción. Los instrumentos de estudio del caso. El origen fue originada por Jean en 1989. Considera que el método de estudio del caso apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión la investigación empírica examina o indaga sobre un fenómeno. De igual manera, Jean argumenta que el método de estudio del caso ha sido una forma esencial de investigación en las ciencias sociales y en la dirección de empresas, así como en las áreas de educación políticas de la juventud. Las fases es planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos, revisión de la literatura y formulación de proposiciones, obtención de los datos, transcripción de los datos, análisis y las conclusiones. Instrumentos de recolección, entrevistas cualitativas, la observación directa y participación de los cuestionarios, documentos, etc. En el análisis de datos tenemos la recolección de la información, trabajo de campo, estructuración y organización de los datos, codificación de los datos. De igual manera se utilizan múltiples fuentes de datos y puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. Esto es todo por el momento, dejo los datos bibliográficos, muchas gracias.